Bien, el módulo de este mes es hermenéutica. Hago una breve introducción para diferenciar estas palabras, si bien esto es un tema extra al video que ya se explica allí, pero siempre se pregunta cuál es la diferencia entre la hermenéutica, que son palabras que vienen del griego, y la exégesis. Hermenéutica y exégesis. El ejemplo que siempre he buscado, que es muy simple para recordar, pensemos en una carpintería, ¿sí? Y si alguna vez han visitado una carpintería que tiene de todos los elementos, yo me acuerdo de algunos, no soy carpintero, pero recordaré elementos como, bueno, lo más básico: martillo, serrucho, garlopa, cepillo, escofina, las lijas, etc. Todas cosas que están en un tablero para hacer diferentes trabajos en la madera. O sea que esa recopilación de herramientas, podemos decir, es la hermenéutica. La hermenéutica es una recopilación de herramientas que, depende de qué hermenéutica estemos hablando, tendrá varias herramientas y un posicionamiento histórico y gramático respecto a la escritura. Las dos grandes corrientes, yo se lo digo, hay otras más. Está la hermenéutica de teología del pacto, que es lo que estudiamos aquí en el Instituto Spurgeon, una visión de pactos de Dios, como lo entendió la Reforma del siglo XVI. Después está la hermenéutica dispensacional, original del siglo XIX, en donde divide la historia en dispensaciones. Después hay otras hermenéuticas que no es parte del examen, que no es parte del instituto, pero en términos generales hay una hermenéutica neoevangélica, que no se define como hermenéutica casi en papel, pero es básicamente que uno va a la Biblia y que el Espíritu Santo me guíe en su interpretación, sin ninguna otra regla. Parecería muy espiritual, pero también es algo irresponsable eso, porque Dios nos da la capacidad para hacer ciertas tareas, sobre todo el que va a predicar, pero también el que va a leer las Escrituras. Hay que hacer ciertas tareas para entender bien la Biblia, ¿no es cierto?, en contexto. Entonces, volviendo al ejemplo de la carpintería, estamos en hermenéutica, bueno, teología del pacto, ¿no? Tenemos los diferentes elementos para trabajar la madera. El efecto de trabajar la madera, o sea, de ponernos a trabajar o analizar un pasaje, es la exégesis, ¿sí? O sea, la carpintería armada, en silencio, con todas las herramientas puestas, es la hermenéutica. Y el trabajo de analizar un texto bíblico, el trabajo de tallar la madera con esas herramientas sería, como ejemplo, la exégesis. Y en eso nos vamos a centrar en esta clase extra, en lo que es la exégesis, y hay una palabra que es como un antónimo, o sea, como lo contrario, que es la eisegesis. Suenan parecido, ¿vieron? Exégesis, eisegesis. En los institutos bíblicos se enseña exégesis. En ningún instituto bíblico se va a enseñar eisegesis. Esa palabra fue creada como una ironía, ¿sí?, para los que dejan de hacer exégesis para predicar otra cosa. Que ahora vamos a ver cómo se manifiesta la eisegesis. Pero la palabra exégesis se ha manejado a través de los siglos, ¿no es cierto? Y podemos ir a la primera diapositiva, donde vamos a comprender un poco cómo se arma la palabra, qué es lo que quiere decir y demás. Es una palabra griega, no quiero complicarlo con el tema del griego, pero vamos a ampliar el tema porque esto no van a ser tan difíciles las preguntas para los que no están viendo por internet, pero sí el concepto por lo menos. Pero vamos a hacer la parte técnica, que es como una ampliación de esto. Fíjense que hay tres partes. Ek, que es una preposición griega, ¿sí? Hay 17 preposiciones griegas, esta es una de tantas, que lo que quiere decir esa preposición es como una línea que emerge de algo, ¿sí? O sea, es sacar, básicamente, o es hacia afuera, la preposición ek. Después tenemos un verbo que es egeomai, así se pronuncia, egeomai. No se pronuncia con G, sino como si tuviera una U.
Cuando decimos interpretar, es sacar la interpretación. Eso sería exégesis, que viene del, como digo, de esta preposición ek, que es un prefijo en este caso, que se pone delante de la palabra. Está el verbo, que es la interpretación, interpretar, y está esa palabra sis, que es simplemente para formar este sustantivo. Entonces, ¿qué es exégesis? En términos simples, sin el griego y demás, es extraer. ¿Extraer qué? La enseñanza del texto bíblico. Vuelvo a repetirlo. Exégesis, si ustedes quieren recordar la preposición, es sacar. Sacar hacia afuera, una redundancia. Sacar, extraer la enseñanza que está dentro del texto bíblico. ¿Quién puso la enseñanza ahí adentro? El Espíritu Santo. O sea, el autor del texto, que podría ser, no sé, un evangelista, por ejemplo, estamos dando Mateo en nuestra iglesia como predicación expositiva, él escribió. Él tiene un sentido. En el Evangelio, según Mateo, tiene una intención, tiene un contexto y demás, pero sabemos que es el Espíritu Santo el que guía a estos autores bíblicos. Entonces, cada vez que vemos un versículo de la Biblia, sabemos que allí hay una enseñanza y que yo tengo que, como obligación, ¿no es cierto?, para alimento de mi vida espiritual, sacar esa enseñanza. Pero si yo la saco incorrectamente, no me alimento o me confundo. Imagínense un predicador que no saca la enseñanza correctamente del texto bíblico y se la ofrece a su congregación. Yo creo que aquí hay muchas personas que cocinan, ¿verdad? ¿Les gusta cocinar a algunos? Algunos dicen no, otros sí. Hombres también cocinan, yo algo cocino. Ustedes van a servir lo que cocinan a personas que van a comer, y yo creo que ninguno de los que cocinan aquí quisieran que las personas se descompongan cuando comen algo, o que sea terriblemente malo para el gusto o demás. O podría ser muy rico pero no nutritivo, y no estaría bueno alimentar así a tus hijos, que le das algo que a ellos les gusta, pero no es nutritivo y le hace mal al cuerpo. Por lo tanto, el que predica, si no hace exégesis, o sea, saca lo que Dios puso en el texto, ¿qué le presenta a la persona? ¿Qué le presenta a su congregación? Algo que podrá sonar bien, algo que podrá ser ricos a los oídos, pero que lo va a desnutrir espiritualmente. Por eso el título, no lo quise hacer tan técnico. A ver, podríamos decir el título que teníamos hace unos años en el Instituto Spurgeon. Exégesis versus eisegesis. Pero le puse en grande, identificando predicaciones no bíblicas. O sea, lo que tenés que llevarte, lo que se tienen que llevar todos los que están escuchando y viendo el video, es que tener una capacidad de juicio para que a la hora de escuchar una predicación o estar ante una predicación decir, ¿esto es según la Biblia o se está alterando la Biblia? ¿Te parece importante esa herramienta? Así no seas predicador, pero podés analizar las predicaciones. Tanto las que podés ver en vivo, estar en una predicación en vivo, o también hoy se usa mucho videos, y juzgar eso. No por el solo hecho que está en internet y que lo dicen con una voz convincente y con un contenido multimedia apasionante, es verdad. Puede ser una gran mentira. Puede ser un excelente youtuber, pero no con la verdad bíblica. Entonces, tenemos que saber esta palabra, exégesis, es extraer del texto bíblico. Ahora vamos a repasar un poco eso. Hay una palabra ahí que dice en contexto. Vamos a ver después a ver qué es en contexto. Pero por ahora estamos dando las definiciones, después hacemos el análisis. Vamos a pasar a la otra palabra, o sea, lo contrario. El antónimo, podemos decir. Lo contrario a exégesis está esta palabra que se llama eisegesis. Cambia, lo único que cambia es la primera, es el prefijo, o sea, la preposición griega. Mientras ek es sacar, eis, la dirección es hacia adentro, es como poner.
Entonces, lo que hace la eisegesis, en vez de sacar lo que tiene el texto bíblico, impone una interpretación propia al texto bíblico. Es peligroso eso. Porque yo con la Biblia en mano puedo ser no bíblico. ¿Vieron? O sea, si yo tengo la Biblia y digo, bueno, soy bíblico porque el celo hecho que nombro un versículo o varios versículos o abro la Biblia. No, yo soy bíblico si aparte de abrir la Biblia y exponer los versículos, hago exégesis y después vamos a ver que hay una aplicación correcta del versículo. Pero si lo que hago como predicador es eisegesis e impongo mi idea preconcebida al texto bíblico, lo que le estoy dando a la congregación es un mal alimento. Como cocinero, ahí busco este ejemplo de nuevo, estoy utilizando, a pesar que me baso en la palabra de Dios, a pesar que tengo la materia prima, la manufactura que hago de eso es desastrosa y termino enfermando a las personas. Ustedes dicen, ¿esto pasa hoy? ¿Cuánta gente desnutrida espiritualmente hay? ¿Cuánta gente sin capacidad de discernir una predicación que hay? ¿Cuánta gente poniéndole like a cosas que son herejías? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas personas que son catapultadas como youtubers y créanme que ganan mucho dinero con eso, porque lo que buscan es el sensacionalismo, el like, y gente que lo sostiene por ignorancia, por no conocer la Escritura y cómo se lee la Escritura y cómo se interpreta la Escritura y cómo juzgar una predicación si es bíblica o no. Entonces tenemos exégesis versus eisegesis. Ex saca, eis pone. Una extrae el significado del texto, que es lo correcto, y otra le impone al texto bíblico un significado que no tiene. Vamos a ver esta tabla. No se va a ver mucho por ustedes aquí presentes. Hay un televisor repetidor por allá, pero los que están en internet o cuando quede esto grabado lo van a ver mucho mejor porque se proyecta en la pantalla. Es una tabla comparativa y acá yo les voy a explicar bien la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Ya vimos en el origen etimológico, lo que vimos recién es la etimología de la palabra, cómo se compone la palabra y qué quiere decir por lo tanto. Vimos una breve interpretación, ¿no es cierto?, de la palabra, que una es sacar el significado del texto original, el otro es ponerle las ideas preconcebidas. El método, bueno, ahí está, quiero explicar un poco esto. Vamos a la exégesis, lo correcto, la forma correcta. La forma correcta es, y recuerden que había puesto una palabra debajo bien en grande, el contexto. El contexto. Después lo vamos a ver de nuevo como un repaso, pero déjenme decirles lo que son los contextos. Cuando hay un contexto, ¿sí?, tenemos de varios tipos. O sea, supongamos, abrís la Biblia en algún versículo y lo primero que tenés en ese versículo, ¿sí?, es un contexto literario. Vas a tener versículos por arriba, versículos por debajo, los que siguen. Vas a tener un contexto del libro, o sea, no solamente del capítulo donde está, sino del libro en donde está. Vas a tener un contexto, estamos hablando todavía de lo gramatical, si es del Nuevo Testamento, si es del Antiguo Testamento. Vas a tener otro contexto de qué clase de literatura estás leyendo, si es narrativa, histórica, si es poética, si es género profético o si es género apocalíptico. Entonces estoy ampliando conceptos, no se toman la prueba, pero sépanlo, hay varios contextos desde el punto de vista gramatical. Vuelvo a repetir, lo que rodea el texto, el libro, el testamento, el género literario. Hay otros contextos que es ya haciendo una tarea un poco mayor, ¿no es cierto?, de estudiar en qué momento histórico se dio ese. ¿Quiénes son los destinatarios inmediatos de
el evangelio, la carta o el libro. Contexto histórico también incluye el geográfico de ese momento. Influye, son cosas interesantes. Si yo digo Mateo, que estamos predicando acá en la iglesia, ¿cuál es su público inmediato? ¿A quién apuntaba a demostrar el cumplimiento de las profecías? A los judíos. También llega a los gentiles, los que no son judíos. Pero otro evangelista, por ejemplo como Juan, tiene en mente ideas de personas que lo van a leer que conocen mucho de la cultura griega, gentiles. Y así podemos nombrar con cada libro de la Biblia. Tiene un momento histórico, tiene personas delante a las cuales les escribe por una causa, pero todo eso se une, todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, se unen en un tema central. Eso es muy simple. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Jesucristo. Eso es lo que hay que tener en cuenta como tema central. Ahora, el contexto es muy importante, porque yo puedo tomar el versículo, como decimos cortar y pegar, como se hacen en las computadoras, ¿no? Cortar y pegar, y lo pego a mi vida. Dice un versículo en Josué, nadie te hará frente todos los días de tu vida. Oh, esto es para mí, digo, y salgo a manejar el auto mío así. Y me la pego en la esquina con otro auto. ¿Por qué? Interpreté mal el versículo. Nadie me va a hacer frente, no tengo que frenar en las esquinas, sobre todo dar paso por la derecha y sobre todo en los semáforos. Pero es un ejemplo burdo de lo que a veces pasa. Se saca un versículo y se lo aplica directamente sin ningún análisis de contexto, ni histórico, ni literario, ni demás cosas. Entonces, eso no puede ser. Porque uno al sacarle el contexto, y ustedes saben que hay un dicho en nuestro país, Argentina, que dice algo fuera de contexto, que se usa fuera de contexto, ¿es para qué? Para un pretexto de algo. Es el pretexto de, no sé, una mentira, un ardid, o simplemente es el pretexto de no haber estudiado la Biblia y dar un mensaje. Entonces, el objetivo de la exégesis, por lo tanto, es comprender el mensaje del autor. Y como dije hace un rato, hay un autor humano, pero ¿quién es el autor? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si yo no transmito el mensaje del autor, ¿a quién estoy traicionando? A Dios. No es a Mateo, no es a Lucas, no es a Juan, no es a Marcos. Estoy traicionando a Dios y eso no es poco. Cuando hago eisegesis, en vez de comprender el mensaje original del autor, estoy proyectando mis ideas personales al texto. Y yo te pregunto, hacete este análisis, todos los que están también en sus casas. En este momento de tu vida, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años hace que vas a una iglesia? ¿Estás en condiciones de decir que si alguien te está engañando por medio de una predicación, tenés la capacidad y tenés las herramientas para detectar que te están manipulando? Vamos a usar otro dicho argentino. Acá decimos gato por liebre. Son dos animales. El gato todos los conocen en todos los continentes. La liebre creo que es un poco de aquí, aunque la conocen. No es lo mismo que te vendan eso en el mercado, ¿no es cierto?, para comer. Uno quisiera algo que no sea un animal doméstico. ¿Cómo sabes si un sermón es bíblico o no? La intuición podría ser, pero es mejor saber herramientas. Es mejor saber que este contexto, mejor dicho, este texto yo lo conozco, por ejemplo, y alguien te lo está predicando. Y vos sabés que ese texto es la pieza, ¿no es cierto?, de un contexto más grande. Es como una música que uno escucha. Cuando está acostumbrado a decir, mira, la música de este texto es así, pero yo estoy escuchando otra cosa. Estoy escuchando diferente a lo que conozco de la música de ese texto. Entonces,
La exégesis trata de comprender el mensaje original del autor, que en la Biblia es Dios. Tiene en cuenta, ¿no es cierto?, el contexto histórico, cultural, etcétera, etcétera. Y el otro se transforma en una interpretación personal, ya que no tiene en cuenta los contextos históricos. ¿Cómo identificar al que predica por exégesis? Vamos a la siguiente diapositiva. No son personas reales, cualquier parecido que ustedes les quieran buscar a esa persona está creado por inteligencia artificial, ¿sí? Esas caras pueden ser parecidas a alguien, pero no existen, ¿sí? Yo le puse a la inteligencia, haceme la imagen de alguien que es un charlatán, y me hizo eso. Bueno, no sé si se parece, pero está hablando muy jocosamente, y en esta diapositiva que en otra oportunidad la he dado, en esta clase, pongo ejemplos de aquel que predica mal, es decir, por eisegesis, que le pone su interpretación al texto o no hace el trabajo de exégesis. Y voy a poner los ejemplos, se los voy a explicar un poco, y quizás a alguno de nosotros les ha pasado que ha escuchado a un predicador así. El que divaga. Suele ocurrir con personas de cierta edad, pero también con jóvenes, que dice, bueno, vamos a ver el texto y después sacó una historia, sacó una anécdota y sacó algo de, no sé, de cuando era chico. Y se emocionó tanto explicando eso que se fue, como decimos, se fue por las ramas y ya ni recuerda ni el texto que eligió ni para qué. Ha pasado, yo he escuchado eso, espero que no me toque nunca. Y si me toca tendré que bajarme del púlpito porque ya tengo una edad de que a lo mejor mi mente no coordine. Por eso las personas que ocupan el púlpito tienen que estar en sus capacidades y también tienen que ver lo serio que es esto, ¿no es cierto? No se puede divagar en el púlpito. Yo no puedo, decía, como este instituto se llama Spurgeon, Charles Spurgeon, en aquel tiempo, obviamente las personas se saludaban con un sombrero. O sea, tenían un sombrero de copa, imagínense, y Spurgeon se lo ve con un sombrero en alguna foto y se lo saca y se lo vuelve a poner. Bueno, dice, algunos predicadores hacen así con el texto bíblico. Lo saludan y se van. Sacaron el sombrero, lo nombraron al principio del mensaje y después hablaron de lo que quisieron. Y digo, pero ¿para qué eligió el pasaje? Yo una vez escuché a alguien así, dice, eligió un pasaje. Pero digo, ¿para qué lo eligió? Si a lo mejor él quería decir la historia que tenía pensado, pero que no tiene ninguna relación con el texto bíblico que dijo. Segundo ejemplo, el falso maestro. Hay falsos maestros que son intencionales, son los más peligrosos, son lobos rapaces. Son personas que quieren dar una enseñanza con el hecho premeditado, ¿no es cierto?, premeditado de engañar. ¿Engañar para qué? No sé, puede ser para popularidad, puede ser para sacar dinero a las personas, puede manipularlos por muchas cosas. Siempre hay un interés detrás. Eso es lo peor que podría llegar a pasar. Y a veces son falsos maestros involuntarios. Es decir, no se proponen ser falsos maestros, pero al sacar el texto fuera de su contexto, están diciendo muchas cosas que son herejías. Son herejías cuando contradicen principios o doctrinas bíblicas básicas, ¿sí? Y ahí tenemos el manipulador, que es muy parecido a un falso maestro. Tiene una idea previa y busca versículos para apoyar la idea. Pero no simplemente podría ser un falso maestro. Podría ser cualquier persona que mira a su iglesia y dice, a ver, yo quiero solucionar este tema. Entonces crea un concepto. Vamos a ver qué versículo bíblico me apoya en ese concepto, pero en realidad no está buscando el versículo bíblico para desentrañar lo que tiene dentro, sino simplemente para apoyar, y a veces de manera mala, sin contexto, lo que él quiere decir. Hay un autor de un libro de predicaciones positivas que dicen que esas personas que buscan un texto, ¿sí?, para apoyarse se parecen más al borracho, ¿sí? Quizás en los de antes, que había faroles en el antiguo Rosario, no sé, este autor es de Estados Unidos, y decía,
Muchas personas buscan un farol para apoyarse porque estaban cayéndose de borrachos. Pero no en busca de luz, sino para apoyarse. Y lo mismo hacen muchos predicadores, dice. Buscan el texto, no en busca de luz, de lo que el Señor puso dentro del texto, sino para apoyarse o para apoyar sus ideas, a lo cual lo llama la predicación ebria ese autor. Bueno, otro ejemplo, el que hace tiempo. Dice, tenemos ahí, un poco se ve, da una lluvia de versículos con escasa explicación y conexiones forzadas. Esto es más peligroso porque la persona no es un engañador, no es un lobo rapaz, no es, podemos decir, una persona a lo mejor malintencionada, pero sí muy irresponsable. O que ha sido enseñado que esta es la forma bíblica de predicar. Y te digo cómo se da este ejemplo en predicaciones. Yo digo, un domingo, yo no lo voy a hacer, pero les digo cómo sería. Bueno, hermano, vamos a buscar en el Salmos 133, por ejemplo, versículo tal. Y bueno, ahí el Señor nos dice tal cosa. Ahora vamos a ver al Nuevo Testamento, a 1 Pedro, tal. Y la gente busca 1 Pedro. Y no terminó de buscar 1 Pedro, que dice, ahora vamos al libro de Éxodo, donde hay otro versículo. Y la gente está así, abriendo y cerrando la Biblia, abriendo y cerrando la Biblia, mareado así, y le pregunta de al lado, ¿cuál es el capítulo? ¿Cuál es el versículo? Porque estoy con el primero que dijo, y ya va como 12 versículos que el hombre añade. Te marea con versículos. Y nadie puede decir, a ver, termina esa predicación y dice, qué bíblico fue este pastor. Claro, porque te paseó por la Biblia, pero eso no quiere decir que sea bíblico. Te paseó por la Biblia, hizo tiempo. Espero que no sea un pastor de esos asalariados que solamente cobran y que no le interesa si comiste, si te nutriste o te fuiste igual a tu casa. Total, te llenó de versículos, cumplí mi cometido. No lo cumplió. Te mareó de versículos. Yo digo a veces que, y tengo otro ejemplo para eso, en algún lugar, o en algún momento de tu vida has visto lo que es un pizarrón de corcho, donde se clavan alfileres con notitas, ¿sí? Bueno, yo me imagino a veces esas predicaciones que tenés miles de alfileres clavados y vos le pegás a la madera y se te caen todos los alfileres. Esa es tu mente. Fuiste a la reunión, fuiste a la predicación, tenés un montón de alfileres clavados. La primera cosa que te pasó en la semana o al salir nomás de la iglesia, ya te olvidaste porque eran alfileres. Sin embargo, la Biblia nos dice que son como clavos hincados o espinos, o sea, un clavo hincado, las palabras dichas por un pastor en una congregación. Hay que clavar clavos en la mente y en el corazón de los oyentes. La palabra de Dios es penetrante. Por lo tanto, la lluvia de ideas, la lluvia de alfileres, la lluvia de versículos, no aprovecha para la congregación. Es más, hay un límite que vos podés tener en recordar los versículos. Cuando se dan muchos versículos se explica poco. Es decir, se explica un poquito de cada uno y a veces ni siquiera están unidos. Por lo tanto, es peligroso el que hace tiempo. Con la última, el motivador. El motivador es el que no conecta la Escritura con Cristo, sino que la conecta con vos. Que usa la Biblia como si fuera un libro de autoayuda o como un libro para motivarte, ¿sí? Entonces toma todos los versículos de promesa, todas las historias, te las cuenta de atrás para adelante, hace un poco de teatro de cómo sería esa historia, grita, lo dice más fuerte, lo dice más bajo, hace que lo acompañen en una música, todo para motivarte. Pero no te llevaste nada de Cristo. No te llevaste lo más importante de la predicación. No te llevaste lo que el Espíritu Santo puso dentro. Por lo tanto, hoy se habla de predicaciones motivacionales, que son lo opuesto a las predicaciones bíblicas, ¿sí? Son lo opuesto a lo que se llaman predicaciones positivas, que exponen la Escritura.
Entonces, ¿cómo identificar a alguien que hace eisegesis? Bueno, ahí vieron algunos ejemplos. Vamos a pasar ahora a la otra diapositiva y vamos a lo correcto. ¿Qué tiene que tener una predicación que hace exégesis? Bien, se estudia todos los contextos. Un predicador va a tomar un pasaje, un versículo, 2, 3, 4, 5, 10. Va a hacer este trabajo. Va a analizar el contexto histórico. El contexto geográfico, si influye en algo. El contexto literario, por sobre todas las cosas. El estilo literario, a quién fue escrito, los destinatarios. Y aquellos que tienen una profundidad mayor van a estudiarlo en el contexto del idioma original de la Escritura. El Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. Van a ver cómo conecta, y esto es lo importante, cómo conecta el pasaje en el plan de la redención. Porque la Biblia tiene como tema principal el plan redentor y como persona principal en Jesucristo. Y cada pieza bíblica es parte de ese rompecabezas que se une y forma el plan de redención, siendo Jesucristo el tema principal. Alguien me preguntó hace poco, y lo digo para que, no sé, ampliación de conocimiento, la diferencia entre cristocéntrico y cristotélico, mensajes cristocéntrico y cristotélico. Si alguna vez lo escucharon o no lo escucharon, se lo explico ahora. Siempre el mensaje que predicamos es cristocéntrico, que es el mensaje que presentamos. Pero la exégesis cristocéntrica y cristotélica cambia. Son categorías que se han creado un poco ahora, pero que coinciden en el concepto y lo que hay que evitar. Ellos dicen, cristocéntrico es como la persona que está leyendo cualquier cosa del Antiguo Testamento, por ejemplo, algo de tabernáculo, y dice, ahí está Cristo. Y puede ser, pero le quiere asignar a cada versículo Cristo. O sea, quiere hacer el centro de cada versículo Cristo en el sentido de que aparece o en figura, en alegoría, en tipología sería más que nada, o en profecía. Y resulta que ahí no hay una profecía de Cristo, y ahí no hay una tipología de Cristo. Entonces, eso sería incorrecto. Buscar un sentido místico a veces a cada versículo. Entonces se inclinan más por lo que se llama cristotélico, es decir, toda la Escritura apunta a Cristo, por supuesto, pero no ese versículo en particular, sino que ese versículo es parte de un contexto mayor, que sí, el contexto mayor apunta a Cristo, pero si yo lo hago apuntar ahí, estoy forzando la Escritura, forzando el pasaje, forzando. Podríamos decir que desde ese punto de vista de la exégesis, esto es un valor extra que no va a estar siendo tomado en la prueba, podemos decir es mejor cristocéntrico que cristotélico que cristocéntrico. Ahora, cuando armamos el mensaje para predicar, ese, ya que es el mensaje homilético, el que damos a las personas, es cristocéntrico. Espero que se haya entendido ese concepto. A los que predican quizás les va a interesar mucho más. Bien, vamos a avanzar porque la hora pasa. Esto le dedico 45 minutos, dije máximo. Y vamos a ver el caso de las ilustraciones. Digamos, que alguien dé una ilustración, y yo he dado muchas hoy, ¿vieron? Bueno, no es una predicación expositiva, es una clase de instituto. Pero he dado una explicación, por ejemplo, cómo hacen la diferencia entre hermenéutica y exégesis, que dije, las herramientas en el tablero sin usar es la hermenéutica. Y el trabajo de serruchar, martillar y todo es la exégesis. Bueno, hay buenos ejemplos que se pueden utilizar en las predicaciones expositivas. Y hay otros ejemplos que van a forzar o no van a estar conectados directamente con lo que se quiere ilustrar. Déjenme agregar algo. Cuando uno prepara el sermón, eso es exégesis. A los que predican les va a interesar esto. Pero uno cuando lo da al sermón, eso es diferente. O sea, en la exégesis yo tengo cosas muy técnicas. Yo puedo hablar en un estudio bíblico de instituto cosas técnicas, como la palabra griega, el prefijo, el sufijo, etc. Pero no una predicación de domingo. No voy a hacer exégesis desde el púlpito, no voy a predicar exégesis desde el púlpito. ¿Qué es lo que voy a predicar?
lo que se llama el sermón homilético. Después de hacer todo el trabajo de fondo, yo tengo que saber cómo conectar y darlo funcionalmente a ese mensaje. Y sobre todo, cómo aplicarlo a la congregación que tengo delante y que conozco. Eso es el mensaje homilético. Ya en algún momento en el Instituto Spurgeon daré una clase de sermones expositivos, de lo que es la predicación expositiva. Pero por ahora con esto nos alcanza. Quería decir, el caso de las ilustraciones, ¿saben para qué son dadas? El Señor Jesús es el principal que ha dado ilustraciones. ¿De dónde tomaba Él las ilustraciones? ¿De algo que no conocía la gente? No. Lo tomaba de la vida diaria, del campo, del trabajo, de la ciudad, de las costumbres, de los elementos que usaban. Entonces, Él daba una gran verdad a partir de elementos que la gente podía reconocer. Entonces, ¿qué hacía la gente en su mente? Porque el Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y hombre, Él también sabe cómo funcionamos nosotros los seres humanos, que conectamos las cosas mejor cuando se nos dan ejemplos. Si no se nos dan ejemplos, nos olvidamos. Entonces yo siempre digo esto. Imagínate un globo, pero un globo de helio, esos que se van, que si yo lo saco por la ventana, se me va, se va y se pierde. ¿Vieron cuando hacen la tirada de globos en algún acto? Ya sea patrio o lo que sea. Bueno, nosotros debemos pensar que hay una idea doctrinal que es como un globo de helio. Si yo la lanzo a la congregación, se va. Se va, se va, se va y se fue. Pero si yo le pongo un piolín, un hilo, y lo ato, como el vendedor de globos de la plaza o de un lugar, lo que estoy haciendo es fijando la idea. ¿A través de qué? De una ilustración. Entonces, el globo es la idea doctrinal y el hilo, con lo cual ato, es la ilustración. La ilustración no ataca la idea principal o doctrinal, sino que la deja mantenida en nosotros. Entonces acá hay un peligro para las personas que pueden ser bíblicas y fieles, donde se subieron acá, dijeron un montón de cosas correctas, bíblicas, de exégesis, de peso doctrinal, y que fueron tan buenas, pero sin ninguna ilustración la gente se olvidó. Le preguntás el miércoles, ¿qué predicó el pastor el domingo? No sé. Bueno, puede haber estado distraído la persona, ¿no? Eso puede pasar. Puede ser falto de memoria, por eso hay que anotar. Pero si ha dado ilustraciones o ha dado aplicaciones, esas aplicaciones son el hilo que fijan el pensamiento doctrinal. Si no, imagínense, alguien que da simplemente ideas doctrinales sin aplicación, es una soltada de globos. Queda muy bonito, saltamos palomas también. Aplaudimos todos. Pero fue muy simpático, pero no fue de provecho. Es como que le querés regalar el globo a uno de tus hijos. Decís, toma hijo el globo. Y cuando lo va a agarrar, se fue. Sería una decepción para tu hijo. Pero decís, mira, agarrarlo fuerte del piolín, fuerte del hilo, no lo sueltes, ¿sí? Y va el niño o la niña paseando con su globo, hasta que, bueno, después explota, pero la cuestión es esa, la moraleja es esa. Con las ilustraciones son una parte buena del mensaje cuando son dadas bien y cuando son para fijar una idea doctrinal, una enseñanza bíblica y que conecta con las personas que tenés delante. Fíjense en que puede haber personas muy irresponsables haciendo un mal trabajo, es obvio, y personas muy responsables haciendo un mal trabajo, que no es tan obvio. Entonces hay que integrar todo eso, la exégesis, que es parte de la hermenéutica, pero también una aplicación. Vamos a una diapositiva, 2 diapositivas más tenemos, para hacer un repaso muy breve. Si querés, y los que nos están escuchando en casa, ¿querés decir cuál es la diferencia entre una predicación motivacional y una expositiva? Poné en YouTube predicación expositiva y ahí te vas a encontrar con un mar de cosas que no conocías. Es decir, predicación expositiva. No es algo nuevo, pero es algo que se viene a recordar hoy porque las predicaciones se volvieron no expositivas de la palabra, sino meramente motivacionales. Una predicación expositiva, básicamente, hay algo muy breve, es como si tuviéramos 2 pilares. Tenemos que pasar de un lado de la costa al otro por medio de un puente. En un lado de la costa
está los destinatarios, por ejemplo, de una carta del apóstol Pablo. Son aquellos a los cuales da la carta en aquel tiempo, con tal contexto histórico, geográfico, etc. Y del otro lado de la costa, que todavía no hay puente, estamos nosotros, está la congregación. ¿Cómo tiene que llegar ese mensaje que fue dicho a aquellos en aquel tiempo a nosotros y ahora? Bueno, ahí está el pasaje bíblico en el medio, pero tengo que hacer una exégesis buena para conectar. Tengo que hacer un puente resistente. Tengo que hacer un puente que conecte, ¿no es cierto?, los destinatarios originales con los destinatarios de hoy. Y allí la enseñanza que es eterna de la palabra de Dios, los principios eternos de la palabra de Dios, tengo que extraerlo para conectarlo con el público presente. Y una cosa importante de ese puente está lo que se llama la reflexión teológica, que es la conexión con Cristo en el plan de redención. O sea, yo no puedo traer la aplicación ahora sin Cristo porque es motivacional. Yo no te voy a hablar de David y Goliat, diciendo vos tenés que ser tan fuerte como David para vencer a Goliat, tan valiente, y te quedás con eso. Pero si yo te digo, mirá, es un ejemplo de Cristo que en su debilidad venció al gigante de la muerte, del pecado, de Satanás, que lo creía Jesús débil en la cruz, pero él triunfó, dijo, consumado es, y ganó la victoria eterna de los siglos en su debilidad, y resucitó al tercer día con poder, ahí mató al gigante. ¿Con qué querés irte a tu casa? ¿Con la historia de Jesús o con la historia que yo soy tan valiente como David? ¿Te das cuenta de la diferencia? Bueno, ese puente a esa conexión con Cristo es la reflexión teológica. Y está arriba como un sostén, de esos puentes que están a veces sosteniendo tensores, que se llama, está la aplicación. A la vez que conectaste con Cristo, pero no lo hiciste teológicamente fríamente, sino que lo hiciste con una buena aplicación, allí la gente dice, bueno, a veces las personas no saben esto. Dicen, esto me bendijo y esto no me bendijo. ¿Y por qué no lo sabe? Bueno, estamos aprendiendo en esta clase a veces qué hay detrás de todo eso. Cuando uno honra la palabra de Dios diciendo lo que está detrás, Dios la bendice. Cuando uno pone a Cristo, ¿no es cierto?, como la reflexión más importante del mensaje, Dios bendice. Cuando los que predican se toman el trabajo de hacer todo aquel análisis para después pensar y orar por el público al cual le vas a exponer, todo eso Dios lo bendice. Y todo lo que es improvisado, todo lo que es fácil, todo lo que es mediocre, Dios no lo bendice. Y todo lo que es falso, menos. Terminamos con una diapositiva que es una exhortación. La estuve pensando, a mí me gustan los ejemplos, este es otro ejemplo. ¿Fueron alguna vez, si yo digo en Argentina un restaurante chino, ya saben lo que es? ¿Sí? Un tenedor libre, y digo un tenedor libre. Yo digo eso en otros países y me tiran mirando, que se ríen. Un tenedor libre, que estaba preso antes, me dicen. En otro se llama espeto corrido, se llama buffet, vamos a ponerle buffet, que es como el nombre americano, que a lo mejor todos los estudiantes de todos los países me van a entender. Un buffet libre, eso lo entienden todos. Esas bandejas te lo ilustran, ¿no? Una bandeja de esto, una bandeja de otro. Yo te digo, ¿qué pasa si vamos todos los días a comer en un buffet libre? En un tenedor libre para nosotros. ¿Cómo terminaríamos? ¿Bien? No. Terminaríamos muy mal. ¿Sí? Porque necesitamos una comida nutritiva que puede haber, pero no siempre esas bandejitas te ofrecen cosas buenas, sino que las personas se sirven de todo y a veces cosas que desbordan del plato, ¿sí? Pero no podés comer todos los días así. Ahora fíjense, ¿cuántas bandejitas hay ahí? Está Facebook, videos en Facebook, Reels, tenés Twitter, algo más corto, aunque también hay cosas así tipo video, YouTube, por excelencia, la plataforma de videos Vimeo, que es otra, ¿no es cierto? Tenés Instagram, tenés WhatsApp, bueno, hay otras más que podés escuchar, podés ver predicaciones, que eso está muy bueno, porque muchas personas aprendieron lo que es predicaciones positivas, una predicación correcta de la palabra de Dios, escuchando a buenos predicadores. Pero entre todas esas bandejas, a veces está la bandejita de tu pastor.
Este es un mal que a lo mejor no pasa en todos los lugares porque otras personas que están haciendo el Instituto Spurgeon van a algún lugar a escuchar la predicación o asisten a alguna iglesia, no digo todos, ¿no? Pero algunos puede pasar, porque muchos me lo han comentado, que se sientan para escuchar la predicación del domingo y se van a casa con hambre. Se van a casa con hambre, porque ellos son ovejas del Señor. Están buscando pasto, están buscando comida. Y no le dan la comida. Bueno, el ejemplo este no es para esas personas. Para esas personas es todo lo que vimos, discernir. Y si ve que hay alguien que no está predicando conforme a la palabra de Dios, anda y decíselo por el bien de la persona que predica y por el bien de la congregación. Y si después de todos los intentos no lográs que esa persona se arrepienta de predicar mal, porque es una ofensa a la palabra de Dios, anda a un lugar donde sí den alimento. Pero si ya vas a un lugar donde hay alimento, ya hay pastores, ya hay personas, predicadores, que pasan horas en casa que no ves, pasan vicisitudes que no ves y a pesar de eso vienen y te presentan un mensaje de parte de Dios los domingos. Después, analiza eso, anotá eso, charlá con tus hermanos de eso, que sea un motivo de conversación de la semana. Pero ¿saben lo que está pasando últimamente? Cuando hay una iglesia bíblica, que hay un pastor bíblico, que arma un mensaje, es una bandejita más en miles de videos y cosas que ves en la semana. No se puede competir con eso. No se puede. Porque todo es bíblico, sí, y puedes escuchar a 10 predicadores de sana doctrina. Pero ¿cuál es el tema que estamos dando en la iglesia? El Señor te puso en esa iglesia. El Señor te puso como oveja de allí. Y el Señor está dando a través de tus pastores una dieta equilibrada para lo que tu alma necesita, pero vos queréis al servicio buffet, porque es más fácil, más lindo, más rico. Después te saturás de tantas cosas. Estás como gordo espiritual, podemos decir, y que no sabes discernir hacia dónde va tu iglesia, no sabes cuál es tu responsabilidad, no sabes cuál es a lo que estamos apuntando en ese momento en la iglesia. Dios te va a ser responsable. Fíjense que podría ser muy espiritual la persona que se va a ver 50 videos en la semana de diferentes predicadores. Podría parecer espiritual, pero yo digo, es una persona necia. Es una persona necia que no sabe, que tiene la oportunidad porque se lo da la tecnología, pero no hace foco en su iglesia. Y saca de foco a otros hermanos, porque cuando termina la reunión, cuando están en el parque, cuando están ahí, y viste esto, y esto. Es una suma de cosas que son buenas, pero que no tienen dirección. No tienen dirección. Con esto intento decir que las iglesias que tengan predicadores bíblicos tienen que centrarse, tienen que estar unidos, tienen que estar primero haciendo foco en esto. Y una vez que tenés bien en claro qué se predicó, qué es estudio bíblico, una vez que lo hayas repasado, que lo puedas decir vos, miren, el domingo hablamos de esto y estamos siguiendo la serie de esto y vamos a ver, una vez que lo puedas decir, vete a otro video, ¿sí? No te ponemos anteojeras, vete a otro video, vete a algún short o reels, ¿no es cierto?, que son más cortitos. Podés hacerlo, pero no pierdas de foco tu iglesia local. Y yo creo que los que están escuchándome, que son pastores y algunos lo van a hacer, van a alentar a las congregaciones. Y si sos simplemente un miembro de congregación, centrate en eso. Vamos a ir a la última diapositiva y luego vamos a dejar lugar para preguntas. Es un versículo, se los leo, dice, y es la exhortación, ¿no es cierto?, a este tema. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la fuerza que Dios provee, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:11, una doxología que dice esto: si alguno habla, hable a lo que quiero decir, a mis ideas, a lo que impongo en la Biblia, no, a lo que habla la palabra de Dios. El Señor nos bendiga.